Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elias Betancourt Garibay. Yo voy a hablar sobre el libro de El poder de la imagen pública de Víctor Gordoa. Dentro de este libro hablamos sobre la construcción de la imagen pública y algunos de sus elementos. Me gustaría retomar bastantes temas de este libro, ya que los considero muy importantes para lo que es la carrera de la publicidad y las relaciones públicas. Eh, Iniciando a hablar un poco sobre lo que es el libro, nos hace una pequeña introducción sobre cuál es la importancia de la imagen pública. Dentro de considerando que la imagen pública es cómo nos perciben, la importancia recae en que esto nos da ventajas sobre la competencia que ya existe en el mundo laboral. Eh, Dentro del concepto de imagen, creo que debemos recalcar que una imagen es aquella percepción que tienen una persona o un grupo de personas sobre nosotros, ya que estamos hablando sobre imagen pública. Dentro de este mismo concepto de la imagen pública y cómo nos ve la sociedad, esta imagen puede ser, puede ser generada de manera estratégica para mejorar nuestra imagen de manera en la que podamos aspirar a hacer en este caso lo que necesitamos, hablando un poco sobre lo que sería la política, o simplemente para mejorar nuestras relaciones laborales y poder eh, ser más competente dentro de un mercado laboral. Dentro de qué es la imagen pública, pues es el conjunto de estímulos que que recibe en este caso el público, sobre cómo es el comportamiento de una persona, y esos mismos estímulos pueden ser de manera verbal, ya se hace con palabras, o de manera no verbal, que simplemente son las imágenes que nosotros percibimos y que nosotros, al recibir esos estímulos, vamos generando o vamos creando la imagen de esta persona. Hablando un poco sobre un ejemplo, sería de algún político. Un político, cuando está dentro de una campaña, lo que a él le interesa es tener más votantes. ¿Y cómo logra tener más votantes? Se realiza una estrategia en la que este político tenga o realice acciones que agraden al público y que así aumenten su imagen de manera positiva, porque la imagen puede ser abarcada, vista desde el punto de manera positiva o de manera negativa. Las maneras positivas pueden ser, como retomando el ejemplo del político, puede ser de que este político va a una a un pequeño pueblo para hablar personalmente con las personas. Esto lo que va a generar lo que va a generar en el público que él quiere que sean votantes hacia él, lo vean de manera positiva, porque él se está preocupando por ellos y se encarga él de ir personalmente a hablar con ellos principalmente, ¿no? De manera negativa podríamos decirse que aquí mismo existe una competencia, por ejemplo, hablando de política, que cuando son muchos políticos, existen campañas que son negativas o para manchar la imagen de ciertos políticos. Ya se hace, por ejemplo, dando noticias falsas, haciendo argumentos negativos, haciendo quedar mal al político, para que baje su imagen pública, se vaya volviendo negativa y la gente tenga un concepto negativo de él, entonces ya no tengan tantos votantes como lo que sería su competencia, ¿no? Dentro de lo que sería una imagen pública positiva o negativa, tenemos un concepto muy importante que es la reputación. ¿Qué es la reputación? En pocas palabras yo lo interpreto como la imagen a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una imagen de manera positiva de cierto tiempo, la gente va a decir que nosotros somos buenos o nos catalogan de buena manera como de buenas personas, ¿no? Dando el ejemplo. Pero dentro de esta reputación también existen partes en las que no podemos decir que la reputación se puede
crear de un momento a otro, porque ya lo había comentado, que la reputación es la imagen a través del tiempo. Entonces, cuando se está generando una reputación de manera estratégica, tenemos que realizar acciones para que la gente o el público nos vea de manera positiva. Si en algún momento de este proceso en el que estamos generando una reputación positiva, hablando por ejemplo del político, existe un pequeño tropezón en el que exista un problema y nos empiecen a catalogar de manera negativa, aquí la reputación empieza a tomar otro camino que no es el de manera positiva, sino que ya va a generar una imagen dividida sobre que un público nos va a ver de manera positiva y otro público de manera negativa. Hablando sobre la reputación un poco dentro de lo que serían las empresas, empresas por ejemplo, empresas muy grandes, hablándose Coca-Cola, si tomamos el ejemplo, existe de que Coca-Cola ya tiene años haciendo historia de manera positiva en lo que sería su imagen, y esta misma reputación que ya ha generado en su público, el único proceso que Coca-Cola sigue haciendo en este público es simplemente reforzar esta imagen, ya no la está creando porque ya la tiene. En empresas que tienen pequeño tiempo en lo que sería en el transcurso de su trabajo, este proceso sería de una creación estratégica sobre su reputación. No sé, hablando por ejemplo de una nueva marca de ropa, lo que a esta nueva marca le interesa es que el público vea que es una ropa, pongamos, de buena calidad, que tiene buenos precios, que tiene buenos diseños, ¿no? En este caso, lo que tendría que hacer esta empresa sería generar estímulos de manera, como yo lo había comentado, de manera verbal o no verbal, para que la gente que esté consumiendo, que empiece a consumir y se empiecen más a interesar de más público y empiecen a hablar sobre qué es una buena marca, qué es de buena calidad. Pero claro está que una imagen, no podemos crear una imagen pública de manera positiva cuando, por ejemplo, el producto no lo es. O sea, no podemos decir es que es la mejor ropa que existe cuando en realidad el público que está consumiendo o está empezando a consumir se dan cuenta que no lo es. Entonces aquí hay una disonancia entre lo que está realmente retratando esta empresa con lo que realmente, bueno, con lo que ellos quieren retratar, lo cual aquí sería pues esta disonancia empezaría a generar problemas, ¿no? Sobre, es que es buena marca porque el comercial lo dice, pero es mala porque los consumidores dicen que no funciona. Entonces aquí lo que debemos de hacer para resolver este tipo de problemas, se necesita hacer un análisis de qué es lo que está pasando, dónde existe el problema, cuáles son las oportunidades para mejorar esta parte, ver que el dueño de la empresa qué es lo que quiere realmente retratar y si lo están haciendo de buena manera o de mala manera para hacer esta corrección y seguir generando esta reputación. Dentro de lo que sería la reputación, como ya lo había comentado, no se puede eliminar. O sea, no podemos decir que, por ejemplo, hablando del gobernador del estado de Veracruz, Duarte. Él dentro de su mandato, pongamos, tenía una imagen positiva. ¿Por qué? Porque pongamos que los pagos estaban en día para los maestros, ¿no? Pero al terminar su mandato, empezaron a ponerse las irregularidades más visibles, ya que él ya no controlaba lo que serían los medios, ¿no? Entonces, aquí lo que pasaría es que, por ejemplo, tenía una imagen positiva durante un tiempo, termina su mandato y de ahí empieza su imagen a decaer a una imagen negativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él decide aparecer de manera pública de nuevo, buscando un nuevo puesto dentro de la política. ¿Qué es lo que va a suceder? Como él ya no tiene esta confianza con el público en general o con la sociedad, como su imagen ya es negativa, no podemos negar de que él sea bueno, porque ya tenemos un antecedente de mucho tiempo y acciones que él tomó que lo toman ya como una persona negativa o no grata.
Pero ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? De manera hipotética hablando, que el exgobernador Duarte desee volver a entrar a la política y generar una imagen pública nueva no se genera, dado que como es la imagen a través del tiempo ya tenemos antecedentes, no se puede generar. Simplemente lo que se podría hacer es hacer una corrección de la imagen, y no sería total, ya que sería ir haciendo pequeñas acciones para que el público empiece a tomarlo de manera positiva de nuevo. Ya que estamos tomando lo que sería la imagen pública del gobernador, también lo mismo pasa con una empresa. Cuando una empresa tiene un problema, o sea, tuvo una imagen pública positiva, tuvo problemas y esta empieza a tornarse negativa, lo que se puede hacer es una corrección de esta imagen para que el público vuelva a retomar que es una buena empresa, o en todo caso que es un buen producto. Dentro del manual de la imagen existe lo que sería el manual conceptual y el manual visual. El manual conceptual tiene que ver más sobre cuál es la misión, cuál es la visión de la empresa o persona, a qué es lo que se quiere dedicar, a dónde quiere llegar, cuál es su historia, por qué se generó, cuáles son sus valores. Y lo que sería la imagen visual, que sería, en este caso, hablando sobre una empresa, cuál es su logotipo, colores institucionales, cuál es su rubro, y de una persona sería cómo físicamente, cómo se comporta en público, cuáles son sus acciones. Dentro de hablando principalmente sobre el manual visual, tenemos que, para generar esta imagen, tiene que estar acorde a tenemos que tener claro quiénes somos, o en este caso, quién es la empresa, a qué se dedica, a qué se quiere dedicar, cuáles son sus metas. Porque no podemos generar una estrategia de manera al azar. O sea, tenemos que tener metas fijas a corto, mediano y largo plazo para cumplir, porque sin estas no se puede cumplir pues los objetivos que tiene esta empresa o esta persona, qué finalidad, qué es lo que quiere lograr. Hablando también sobre la imagen visual, tenemos que hablar sobre cómo nos vemos, cómo nos escuchamos y cómo escribimos, cómo nos expresamos. También dentro de lo que serían empresas, también nos referimos a cómo es el ambiente dentro de la empresa. Pongamos, cuando vamos a una tienda, dando el ejemplo de Hantin, hay características muy específicas cuando entramos a una tienda de Hantin. Por ejemplo, la música, la iluminación, los aromas que son característicos de esta empresa. Eso es una imagen que nosotros estamos captando y decimos, ok, cuando olemos el aroma que tiene Hantin, decimos, ok, es Hantin. Si entramos a una tienda que tenga el mismo aroma, pero que no es Hantin, rápido nos damos cuenta y sabemos que no es, y nos pasamos a retirar porque podemos confundirnos o cualquier cosa, ¿no? Esto pasa dentro también, por ejemplo, hablando sobre hospitales, podríamos decir que dentro del rubro hablando sobre colores o para la paleta de colores que son utilizados dentro de los negocios o empresas, sabemos que, por ejemplo, colores neutros, hablándose blanco, verdes claros, tonos celestes, están más enfocados a un ambiente más calmado, más como hospitales, y colores más fuertes, ya sea hablando de un color rojo, un amarillo, están enfocados a cadenas de comida, porque existen estudios que demuestran que los colores nos provocan, en este caso, por ejemplo, euforia, el querer comer. Incluso dentro de las mismas empresas o tiendas que tienen sus colores específicos, por ejemplo en Liverpool, que tiene un color morado, dentro de la tienda, como es una tienda departamental, la música que existe dentro de la tienda tiene que estar enfocada hacia el tiempo que quieren que uno pase dentro de la tienda. Por ejemplo, cuando hay una venta nocturna, la música que se pone son ritmos muy acelerados para que el público o los compradores estén más activos y realicen sus compras de manera más rápida.
Otra parte importante de lo que sería de la imagen visual sería el lema. Hablando del lema, podemos, esto que nos representa, por ejemplo, en Sambors sería solo Sambors. En Liverpool es parte de tu vida. En McDonald's sería me encanta. En este caso, también hablando de la imagen personal, podemos hablar sobre, retomando el ejemplo de los políticos, que existen sus campañas, tienen un lema que los identifica. Dentro también de la imagen personal tenemos lo que sería el branding personal, ¿no? El cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos y qué es lo principal para generar esta buena impresión para poder apoyarnos más en lo que sería un ambiente laboral. Creo que he hablado bastante sobre el libro y quisiera recalcar que los ejemplos y los temas que tomé fueron los temas que yo consideré de manera más importante y que fue la manera en la que yo comprendí este libro. También parte de esta lectura me interesó otro libro que era Los 5 pasos de la imagen verbal, que está escrito por Álvaro Gordoa, y creo que también es un buen libro que debemos leer, dado que es más o menos una pequeña guía en 5 pasos de cómo volvernos no conferencistas, sino de cómo hablar de manera correcta sobre un público, cómo nos debemos comportar, qué poses debemos de tomar, cómo controlar al público de cierta manera para que esté atento hacia lo que queremos, en este caso, compartir, ya sea en una conferencia, en una entrevista, y cómo ser, creo que lo principal sería cómo ser concisos, hablar sobre el tema y no irnos, tomando otros temas aparte. Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte.